Continuamos en este segundo video con las reflexiones alrededor del viaje y las discursivizaciones del mismo, atendiendo especialmente la cuestión del género. Ya habíamos visto cómo el viaje puede ser considerado principalmente como un desplazamiento, un recorrido real o imaginario, que implica necesariamente un encuentro con la alteridad interna o externa, que conlleva algún tipo de transformación o performance y que puede tener distintas realizaciones. Ahora bien, la cuestión de la problemática del género es importante porque está vinculada no solamente con las cuestiones que tienen que ver con la producción y la recepción, sino también con toda la metodología de lectura para su abordaje, su análisis, su comprensión, inclusive en vinculación con otros tipos de producciones. En cuanto se refiere a la terminología, es bastante compleja. Es probable que encuentren diferentes denominaciones que tienen que ver también con las aproximaciones teóricas, metodológicas o inclusive con el mismo corpus. Pueden así encontrar literatura de viajes, literatura de viajeros, relatos de viajes, libros de viajes, en fin, la terminología es bastante amplia y está señalando cuánto sea, por una parte, dúctil y omnívoro este tipo de producción y a su vez cuántas incertidumbres se presentan en lo que se refiere al ámbito teórico y consecuentemente en el espacio metodológico de abordaje y de comprensión de los mismos textos. Esto significa que necesitaríamos también hacer todo un trabajo de revisión historiográfico en cuanto se está haciendo una revisión crítica, teórica de su terminología. Usualmente la literatura de viajes ha sido incluida ha sido comprendida, mejor dicho, como un subgénero dentro de lo que es el narrativo y implicaba a su vez una subordinación. La idea sería comprender esta producción como un género independiente y esta es la propuesta de algunos estudiosos como por ejemplo Santos Rovira, José María Santos Rovira y Pablo Encinas Arquero. Pero no es solamente la propuesta de estos críticos, sino de numerosos, como por ejemplo la de Sofía Carrizo Rueda, que entre otras producciones edita este libro, que aconsejo. Pero a su vez hay otros tipos de producciones como por ejemplo El viaje en la literatura occidental, que ustedes lo tienen disponible en formato PDF. En fin, también tenemos aquí Palabras de viaje, estética, hermenéutica de viaje, de Luis Beltrán e Ignacio Duque, que lo que proponen es justamente una independencia de la escritura vinculada con el viaje e inclusive, por ejemplo, Luis Beltrán Almería habla del viaje como categoría estética, es decir, no solamente el viaje como tema, sino también con una independencia en cuanto a género. Ahora bien, es bastante complejo aquí porque tenemos distintos tipos de producciones, ya lo vamos a ir bien. Tenemos, por ejemplo, producciones que lo que hacen es describir y narrar experiencias vitales o reales o imaginarias, y otras en donde se estiliza y tematiza la cuestión del viaje desde la literaturidad. Ahora, tanto en uno como en otro están presentes las cuestiones vinculadas con el imaginario y están también jugando cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la categoría de la verdad, de lo testimonial, en fin, que ya lo vamos a ver, inclusive si les parece lo podemos hablar también en el encuentro sincronizado de la próxima semana. Ahora bien, desde la tradición clásica, que no debe ser anulada, por supuesto,
la producción vinculadas con el viaje, como se dijo antes, era un género, un subgénero que tenía que ver con una cuestión temática, específicamente un subgrupo de lo que es la narrativa. Ahora, la idea no es anular toda esta tradición, sino más bien replantearla, tratando de innovarla, adaptando a nuevas realidades discursivas y también planteando cuáles son, digamos, las textualidades, las realidades discursivas que no han sido consideradas debidamente o a suficiencia atendiendo su riqueza. Saben que la producción referida a los viajes es de larguísima tradición. Piensen a Herodoto, a Estrabón, en fin, son producciones de larguísima tradición. Y constituyeron un sector, digamos, específico, anómalo, entre comillas, dentro de lo que es la producción discursiva, con sus propias reglas, con una modalidad diferenciada, que en última instancia no puede ser comparable con otra obra narrativa, porque a su vez tiene otros objetivos que son los de dar a conocer nuevos territorios, nuevas culturas, describir esa realidad real, valga la redundancia, o imaginaria, y dar a conocer las vivencias fundamentalmente de un viajero en tierras extrañas. Ahora bien, hay pocos estudios referidos a la génesis de la literatura de viaje y por lo tanto, en consecuencia, eso crea dificultad también en el análisis sistemático de los aspectos formales, estructurales de las temáticas. Es importante como primer punto para tratar de definir la especificidad del género esta voluntad de dejar testimonio de una instancia decisiva y vital que marcaría un antes y un después. Está, por una parte, la necesidad de viajar y por otro lado, la necesidad de dejar constancia, es decir, dos instancias vitales, una que tiene que ver con la misma experiencia y la otra, a su vez, con la experiencia de la discursivización. Entonces los relatos de viaje entonces se pueden comprender como reales, ficticios, imaginativos, descriptivos, poéticos o inclusive como novelados. El aspecto importante es la impronta del yo, es decir, el aspecto subjetivo. Y a su vez también una voluntad cientificista objetiva, es decir, hay una especie de relación dialéctica entre la subjetividad del sujeto que observa, narra, describe y vive vivió lo que está contando, y por otro lado la necesidad de que esa observación sea objetiva, sustentada en los hechos reales, por lo tanto que sea verdadera. Es importante entonces que esta observación objetiva por parte del sujeto se inscriba en el ámbito de lo verdadero y que tenga una voluntad cientificista, aun cuando se escriba desde cuestiones que tienen que ver con lo mítico, con lo imaginario, y que por lo tanto atienden en esta voluntad cientificista la geografía, las ciencias naturales, la sociedad, la antropología, en fin. Es decir, que se trata de descripción y narración de geografías subjetivas de las percepciones espaciales. Esa es una de las características que puede ayudar a tratar de más o menos delinear algunas cuestiones que tienen que ver con el género de la literatura de viaje. Regresando a Domenico Nucera, bueno, él también habla de este género omnívoro aparentemente sin confines, que es mudable, que está en movimiento, que es dúctil y que está en contacto con otros géneros. Lo que hace a su vez en su intento de definir los géneros literarios es señalar que es un sector importante dentro de lo que es los discursos, que lo que hacen es representar una comunicación internacional e intercultural, y que es importante
a su vez establecer una autonomía del género que anteriormente pertenecía a este campo, este espacio que era denominado como intermediarios culturales y entre los cuales se encontraban las traducciones, los grupos y los círculos literarios y bueno, y los escritos específicos del viaje. Ahora, es importante resaltar y recordar siempre la multiplicidad y la variedad de las producciones de los discursos que retoman la cuestión de la problemática del viaje. Y eso es lo que hace a su vez la pluralidad de las diferencias que se pueden reconocer en esta organización del discurso, atendiendo los objetivos, los lectores, la recepción, el sujeto productor, en fin, cuál es la inscripción del viaje en el discurso. Regreso otra vez si es real, metafórico, alegórico, en fin, son muchísimas las cuestiones y por eso es importante recordar que es un tipo de producción omnívora, heterogénea, compleja, poliédrica. Es importante sobre todo reconocer que hay una resignificación del concepto de desplazamiento y sus valencias en las múltiples manifestaciones del mismo, que a su vez llevan a una discursivización, es decir, diferentes textos que relatan las experiencias, sea en forma directa o indirecta de la misma experiencia, de la experiencia, y a su vez hay una estilización, es decir, nos ubicamos en el campo de la creación, si me aceptan este término, o sea, una estilización, una imitación, una incorporación, una convocatoria de todas estas experiencias o una representación que sigue determinados rasgos identificatorios, apelando así a resonancias. Es decir, que puede haber una mediación literaria que implica un proceso dialógico que puede ser, después hay que considerar, abordado en una dimensión seria o en una dimensión paródica, en cuanto habría que a su vez determinar si las intenciones del lenguaje que representan coinciden con las intenciones del lenguaje representado. Es decir, si habría en esa estilización del viaje una traducción del lenguaje ajeno ubicándose en el mismo plano o en otro. Es decir, que si por una parte tenemos los discursos que representan, describen y narran el viaje en cuanto a experiencia, la experiencia misma, haciendo a su vez un proceso de traducción y de interpretación que hacen que en ese punto podríamos considerar como una experiencia hermenéutica, también podría haber una traducción ideológica de lo que es esa misma discursivización a través de una estilización literaria. Ahora bien, es importante cuando abordamos las producciones referidas a los viajes considerar cuál es el horizonte, la visión, la perspectiva que se inscriben en el mismo. Es decir, cuáles son las diferentes modelizaciones del mundo, de los otros y del mismo sujeto que se encuentran en esas producciones. Eso es lo que a su vez determina el reconocimiento no de algunas cuestiones que tienen que ver con características de la literaturidad, y podría entonces también comprenderse a los mismos no solamente como documentos culturales o documentos que pertenecen al ámbito de la etnografía, de la antropología, o como documentos de la historia, sino que también interesan siempre a través de la mediación de los estudios culturales al ámbito literario, en cuanto permiten la inscripción, el reconocimiento, el análisis de imaginarios. Es difícil tratar de definir ahora completamente lo que es la literatura de viajes o las escrituras vinculadas con el viaje. Es difícil, si no imposible, tratar de definirlo del todo como género, pero sí es importante comprenderlo como tal,
comprenderlo como tal y definirlo, o mejor dicho, caracterizarlo como un género de frontera que confina con otros géneros y que, repito, es omnívoro. Por lo tanto, esta caracterización del mismo como un género de frontera, como un género omnívoro, como un género que se encuentra en contacto con otros géneros, subgéneros, y que implica un reconocimiento de la alteridad, de la imaginaria, un encuentro con el otro, es lo que determina a su vez que este tipo de producción pueda ser abordada en forma muy enriquecedora desde el comparatismo. Repito, no son textos intermediarios, ¿no? Sino que pueden ser comprendidos también entonces como textos culturales desde las propuestas de los estudios culturales, pero que también pueden ser comprendidos desde el ámbito de la literatura comparada. Es importante a su vez vincular los estudios del abordaje de la escritura vinculado con el viaje con los estudios postcoloniales, es decir, con la descripción del otro, con los estudios de género, con la imagología. Bueno, estamos acá planteando la problematización de los géneros literarios y también la de las identidades nacionales. Un concepto que me interesa señalar en cuanto a la problematización de este tipo de escritura en relación con la cuestión de la construcción y reconocimiento del mismo como género es el concepto de Luigi Monga, que lo encuentran en el artículo de Domenico Nucera, cuando propone la categoría de la literatura odopórica, es decir, aquella vinculada, relacionada con el viaje y que tiene que ver a su vez con este encuentro con el otro, con otro espacio. Me interesa a su vez retomar el texto de Carrizo Rueda porque lo que propone en el primer capítulo introductorio a este libro editado por ella es el referido a la construcción y la recepción de los fragmentos del mundo, sobre todo para tratar de definir a las escrituras del viaje, fíjense, habla de escrituras del viaje, como un género. Lo vamos a ver en el segundo video para no cortar la exposición y para que pueda ser, digamos, tratada en una forma más independiente y también por eso mismo un poco más detenida.